los pastores Fernando y Nasli de la Iglesia Cristiana El Poder de la Gloria de Dios los invitan muy cordialmente a la enseñanza bíblica de hoy. Sean todos bienvenidos. Muchas bendiciones en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pastora Nasli, ¿cómo está usted? Muy bien, pastor, gracias a Dios. Me alegro mucho. Saluda aquí a los oyentes. Bendiciones para todos aquellos que están viendo este video, esta enseñanza de la palabra. Póngase cómodo, disponga su corazón, que sé que Dios hoy le va a hablar y va a ministrar su corazón. Y esta palabra es para que usted madure, para que crezca, así como Dios lo ha hecho con nosotros, que nos ayuda cada día. Amén. A través de su palabra, Gloria con el conocimiento de su palabra. Y el tema que tenemos hoy para ustedes es ¿por qué somos probados y tentados? Y vamos al libro de Santiago 1, 2 al 4. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así es. Aquí nos dice el apóstol Pablo que cuando estemos en estas pruebas tenemos que tener gozo, que tenemos que tener paciencia. Así es. Pero ¿usted tiene gozo, pastora, cuando está en una prueba? Es difícil, o sea, tiene que tener uno la presencia del Espíritu Santo, llenarse de Dios para que venga el gozo del Espíritu Santo, porque el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, amén, cuando uno busca la presencia de Dios, Él es el que nos da fuerzas para pasar la prueba. En nuestra humanidad es difícil tener gozo. Claro, es difícil, pero no imposible. Pero el Señor dice que debemos estar con gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Aquí la palabra de Dios está diciendo diversas pruebas. Diversas pruebas. O sea que nosotros, cuando habla de diversas pruebas, es en diferentes áreas de nuestra vida. Puede ser prueba en el área familiar, económica, en el hogar, en la salud, ministerial. Entonces a veces Dios permite pruebas en nuestra vida para Él enseñarnos, para que crezcamos. Y amén, le hago una pregunta, pastor. ¿Usted ha estado en algún momento en una sala de espera, en un hospital? Claro. ¿Y qué se siente? Pues es difícil esperar que lo atiendan a uno. Sí. Hoy le cuento, pastor, que a muchos Dios los tiene en sala de espera, como nosotros también nos han tocado en diferentes momentos estar en sala de espera. ¿Por qué? Porque en una sala de espera, ¿quién es el que está en una sala de espera? Pues el médico, el paciente. Está en una sala de espera, está el paciente. Y el médico está ya atendiendo a otro paciente, claro, y la persona le toca esperar. Pero en este caso, Dios no es que esté atendiendo a otro paciente. Él siempre está dispuesto las 24 horas para nosotros. Lo que pasa es que a veces Él se queda en silencio y nos deja en sala de espera para probar nuestro corazón. Y vamos a ver a través de esta enseñanza por qué Dios nos prueba y para qué es la prueba. Y vamos a poner varios ejemplos en la Biblia de hombres de Dios que Dios permitió la prueba en ellos y los pasó por prueba y vamos a ver si la pasaron o no. Claro, amén. Entonces, quédese ahí cómodo hasta el final de este video para que podamos enseñarle quién fue el que sí pasó la prueba y quién no. Entonces vamos a ver también otra parte de lo que vamos a ver hoy del tema es en el versículo 12, pastor. Dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así es. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado,
y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Así es. Entonces vamos a ver hoy a través de esta enseñanza la diferencia que hay de prueba a tentación. Ambas, la prueba y la tentación, es un examen, es una evaluación. Claro. O sea, ahí Dios está permitiendo, es como cuando usted va a la universidad, al colegio o le toman unos exámenes, es para ver un resultado. Entonces a través de la prueba se va a ver un resultado. A ver si pasa el examen. Si pasa el examen. Y dice aquí primero en Santiago 1, 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces vemos aquí que esta prueba que Dios está hablando aquí, nos está hablando en Santiago, es una prueba de fe. Claro. Porque la fe produce ¿qué? Esta prueba de fe produce ¿qué? Paciencia. Paciencia. Y lo que hablábamos ahorita, no es fácil esperar. Pero vamos a ver qué es la tentación. La tentación. Al igual que las pruebas, las tentaciones también nos prueban y nos examinan. Ser probado por un sufrimiento provocado por el entorno. Entonces, prueba es sufrimiento, es tribulación. Pero ser probado por la seducción de la concupiscencia interna es una tentación. Entonces, tentación es ¿qué? Un deseo ¿qué? Interno. Y eso es lo que hace que venga ¿qué? La tentación. Entonces vamos a ver, las pruebas las debemos ¿qué? Pastor. Soportar. Mientras que la tentación la debemos ¿qué? Resistir. La palabra de Dios dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Así es. Entonces vamos a ver aquí que la palabra griega traducido tentado también significa probado. La palabra griega traducido pruebas y prueba en los versículos del 2 al 12 es pereirasmo. Y la palabra traducida tentado es pereirazo. Las dos palabras son muy parecidas en cuanto a la raíz y ambas se refieren a evaluar, examinar o poner en prueba, lo que hablábamos ahorita. Tanto la tentación como la prueba nos evalúan. Entonces vemos en el versículo 13 que dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces aquí la palabra griega traducida no puede ser tentado es apereiratos y significa no probado. Por tanto, no susceptible de ser probado, o sea que no puede ni ha de ser tentado. La palabra griega traducida tienta aquí es pereirazo. Entonces vamos a ver quién es el tentador, porque Dios no tienta a nadie. Y dice que la tentación es un deseo interno, que es la concupiscencia, y eso es lo que atrae ¿qué? El pecado. Entonces ahí es cuando viene ¿qué? El tentador. ¿Quién es el tentador? El diablo. El diablo. Entonces vimos en Mateo 4:3 dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que a estas piedras se conviertan en pan. Entonces vemos aquí un ejemplo del diablo que es el tentador y se atrevió a tentar al Señor Jesucristo, claro. El que siendo hombre no cometió pecado, pero él sabía que el Señor Jesús, como estaba en ayuno, él tenía hambre y le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Que se conviertan en pan. Entonces muchas veces esa prueba viene por un deseo interno de la persona, por el deseo al pecado, pero en este caso en el Señor Jesús no. Y vamos a ver en el versículo 14 y 15, sino que cada uno es tentado, ahí en Santiago 1, 14 al 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. O sea, para que venga el pecado primero tiene que haber un deseo interno, claro, en la persona para que venga el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Entonces cuando una persona que dicen que cayó en pecado, no es que cayó así porque no, ya había un deseo en la persona. En su corazón ya había un deseo. Así es, pastor. Entonces vamos a ver que hay 3 clases de tentaciones. La número 1. ¿Cuál es, pastor? La que viene por nuestras concupiscencias. O sea, lo que estábamos hablando, el deseo interno. El deseo interno. Ajá. La segunda, la que viene por causa del maligno.
Ajá, en este caso como lo hizo con el Señor Jesús, que vino el diablo a tentar al Señor Jesús. Y la tercera, la que es permitida por Dios para probarnos a cada uno de nosotros. Así es. Entonces el tentador, el diablo, es el padre ¿de qué? Del pecado. Él es el que ¿qué? Lo engendra. Pero ¿cómo él nos tienta cuando nosotros ¿qué? Tenemos ese deseo? Claro. Vamos a 1 Juan 3, 8 al 10 que dice, pastor. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ajá. Entonces vemos que la persona cuando acepta al Señor Jesucristo muere a su viejo hombre, a su vieja a esa naturaleza pecaminosa, porque para eso vino el Hijo de Dios, a deshacer las obras ¿de qué? De las tinieblas. Y el que tiene el imperio de la muerte, ¿quién es? Vamos a ver Hebreos 2:14, porque dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Muerte. Mas la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Qué dice Hebreos 2:14? Así que, por cuanto los hijos participaron, de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces vemos aquí que el aguijón del pecado es ¿qué? La muerte. ¿Qué pasó aquí? Antes de que el Señor Jesucristo viniera a la tierra, se hiciera hombre, ¿quién era el que tenía el imperio de la muerte? Satanás. ¿Y quién le quitó el imperio? ¿Quién le quitó el imperio de la muerte? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le quitó el imperio. Así es. Y vemos aquí en 1 Corintios 15:56 que dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. O sea que es un aguijón. Así es. Entonces dice que él inyectó el pecado en Adán, ¿sí? Dios le había dado una instrucción a Adán y Eva, y él vino y los tentó. Inyectó el pecado y pasó a las generaciones. Y por eso dice Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea que en ese tiempo no había muerte. Vino muerte espiritual, vino muerte física, vinieron enfermedades. O sea, antes de la caída no había muerte ni enfermedad, porque el hombre tenía plena comunión con Dios, estaba en el Edén. Claro. Pero cuando el enemigo inyectó el pecado, entonces vino ¿qué? La muerte. Por eso vino el Señor Jesucristo a deshacer las obras de las tinieblas y a darnos una vida nueva, una vida sin pecado. Pero eso depende de cada uno de nosotros. Las pruebas y las tentaciones. En nuestra vida cristiana somos probados por dos categorías. ¿Cuáles son, pastor? La primera categoría es positiva y la segunda es negativa. La primera categoría incluye las pruebas y los sufrimientos. Así es. Que nos examinan y nos ponen a prueba la persecución, el sufrimiento, y nos examinan y nos prueban para manifestar la condición delante de Dios. ¿Cuál es nuestra condición delante de Dios? Sí, entonces la primera es positiva porque ahí Dios la está permitiendo, es para que maduremos, para llevarnos a otro nivel, para saber cuál es nuestra condición, si realmente estamos preparados para la bendición que Él tiene, claro, porque amén. Él quiere que estemos bien. Dice su palabra que Él tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal, y dice que todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces nunca la prueba que Dios permite de fe en nuestra vida, que es la primera que hablaba el pastor, que es positiva, es para que perdamos, no, es para llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque el que pasa la prueba vamos a ver que va a tener mayores bendiciones. Amén. Y la segunda categoría, ¿cuál es, pastor? Es la negativa. Incluye la tentación. Por ejemplo, Satanás puede usar a un compañero de trabajo para tentarlo o practicar alguna actividad pecaminosa o mundana, o hacer cosas indebidas. Así es. Entonces vamos a ver que para soportar las pruebas necesitamos sabiduría. Claro.
sabiduría de Dios. Y para la tentación, ¿qué necesitamos? Para la tentación necesitamos que resistir. Y necesitamos la presencia de Dios. La vida de la Dios. vida de Cristo. La presencia de Dios. O sea, el que deja de buscar a Dios, el que deja de estar en comunión con Dios, es una persona que está expuesta fácilmente a Eso es una presa fácil para las tinieblas. Porque va a decir, aquí huele, claro, aquí huele a carne, aquí huele a pecado. Entonces, no es suficiente la sabiduría para resistir la tentación. Necesitamos la presencia de Dios, la llenura del Espíritu Santo, tener una vida con Dios todos Amén. los días. ¿Qué dice Romanos 13:14? Sino vestido del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, cuando no nos revestimos del Señor Jesucristo, de su presencia, cuando no lo buscamos, entonces estamos proveyendo para los deseos ¿de qué? De la carne. Ya dijimos que la carne es la unión del alma con el cuerpo, y el pecado entra por los ojos, por las Claro. manos. Eso es otro tema que tenemos ahí en el canal del Poder de la Gloria de Dios en YouTube. Somos Templo del Espíritu Santo. Se la recomendamos. Gálatas 2:20, ¿qué dice, pastor? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es. Entonces vemos aquí que la única manera es que, teniendo al Señor Jesucristo en nuestro corazón, morir a nuestra vieja naturaleza, Sí, morir señor. al viejo hombre, como dijo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces vamos a ver ejemplos en la Biblia de hombres de Dios que amaban a Dios, pero que también fueron probados. Y vamos a ver si pasaron la prueba, pastor. Vamos a hablar de quién. De Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham pasó la prueba. Vamos a ver si sí la pasó. Génesis 22, 1 al 2. ¿Qué dice, pastor? Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué hizo? Lo probó. Lo probó. Y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrecerlo ahí, allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, ¿cuál fue la prueba de fe que Dios le pidió a Abraham? Imagínense que Abraham tiene su único hijo. Él es tanto tiempo esperando esa bendición, esa promesa de Dios para él. Y cuando ya tiene esa promesa, que es su único Isaac, su amado Isaac, Dios le dice: entrégamelo en holocausto a mí. Pero Dios está probando a Abraham a ver si él era obediente a él. Pero como él fue obediente, mire lo que pasó. Mire lo que pasó por la obediencia. Ahí fue una prueba. En Génesis 22:13. Esa fue una prueba de fe tremenda, porque ¿qué dijo? Dijo: Dios me regaló este hijo, el hijo de la promesa, pero si Dios me lo está pidiendo, yo sé que Él me lo devuelve, Él es mi proveedor. ¿Sí? Pero Isaac le pregunta: Señor, Padre, llevamos la leña, llevamos todo aquello, el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero? Para el sacrificio. Para el sacrificio. Pero mira esto. Él le dice: Dios proveerá. Él sabía que Dios le iba a proveer un cordero para el sacrificio. Así es, pastor. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso aquí? Que aquí está profetizando lo que hizo nuestro Padre Celestial con su unigénito Hijo. Amén. El Señor Jesucristo, que lo dio en sacrificio vivo a morir por toda la humanidad, porque dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, ¿qué? Unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es. Entonces mire que ahí, con lo que pasó con Abraham, él estaba profetizando lo que nuestro Padre Celestial iba a hacer con su, imagine, dar a su único hijo a morir en sacrificio por cada uno de nosotros. Y Dios dio su único hijo para que muriera por nosotros, por nuestros pecados. Así es.
Entonces también Dios prueba a ver si estamos dispuestos a morir a nuestros sueños por los sueños de Él. Pero entonces vemos aquí que Abraham entendió, dijo, no, Dios proveerá, como decía el pastor acá. Y mire lo que pasó ahí en Génesis 22:13. ¿Qué pasó, pastor? Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Que estaba ahí profetizando con este acto. Ese cordero a quien estaba presentando al Señor Jesucristo. Estaba representando lo que iba a ser. Lo que iba a ser el Señor Jesucristo. Qué hermosa. Por nosotros en la cruz del Calvario. Qué hermosa presencia de Dios ahí. Ese amor, ¿no? Del Padre para sus hijos, ¿no? Entregarlo en sacrificio, a que lo crucificaran, lo escupieran, ¿sí? Porque dice que Él fue, ¿qué? Molido por nuestros pecados. Y rebeliones. Entonces Dios quiere que, a veces esa prueba es que Dios nos pide a veces lo que más amamos. Lo que más amamos. Y no sé qué es lo que tú más amas y Dios a veces nos pide eso. Claro. Y es difícil. Hay algo que tú amas demasiado. De pronto puede ser un pecado oculto que tú amas tanto. Y el Señor te dice, entrégame ese Isaac. Entrégame. Y vamos a ver qué pasó con Job, pastor. A veces el Señor permite que el diablo nos tiente, nos pruebe, para Él mostrar su gloria y saber lo que hay en sus hijos. En Job 1:6 al 11. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que él tiene, al trabajo de sus manos, y has dado bendición? Por tanto, sus bienes ha aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tus manos sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Tremendo que un hombre temeroso, recto y apartado del mal, venga Satanás delante de Dios y le diga, quítale todo. ¿Cómo fue que le dijo? Quítale todo. Mira, le dijo, ¿no has visto a mi siervo Job? Como él, no hay. ¿Teme en balde Job? No, pero mira lo que le dijo. Pero Dios le dice, ¿no lo has visto? Temeroso, recto, apartado del mal. Le dio 4 cualidades que tenía Job. Pero le dice Satanás, ¿acaso él teme en balde? ¿No le has cercado todo? ¿Le has aumentado los bienes? ¿Le has dado todo lo que tú tienes? Lo consciente, las bendiciones se han aumentado. Pero tócalo a ver si no blasfema contra ti. Ahora, Dios le dijo, voy a probar que mi hijo no me va a negar. Así es. Que mi hijo no va a renegar contra mí, porque sé que él me ama. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Así y él dijo, no me va a negar. Así ahora, tócalo, pero no lo vayas a matar. Así es. O sea que el diablo no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Amén. Y ahí Job no sabía que Dios lo estaba probando delante de Satanás para mostrar lo que había en el corazón de Job. Claro. Y a veces Dios permite eso para ver qué hay en nuestro corazón. Pero mira que aquí hubo una aflicción tan tremenda. Y vemos en Job 49. Y vemos que cuando él pasa la prueba, Dios le devuelve 2 veces lo que Satanás le había quitado, le había robado. Ahora, en esta pandemia, muchas personas perdieron sus bendiciones, cerraron las iglesias, cerraron sus negocios.
Perdieron muchas cosas, algunas perdieron sus hogares, su esposa. Así es. Perdieron su trabajo. Pero Dios te va a devolver 2 veces. Así como Dios le devolvió a Job 2 veces, a ti también te va a devolver 2 veces. Así es. Lo profetizamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Así es, porque tú has Lo sido declaramos fiel. y lo decretamos y te colocamos bajo esta palabra en el nombre de Jesús. Y mire lo que dice Job 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios con la prueba? Revelar lo que hay en nuestro corazón. Vamos a Jeremías 17:9. pastor. Amén. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, dice el Señor, que escudriño la mente, que prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Entonces vemos que Dios prueba nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es engañoso. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y dice que Él escudriña la mente y que prueba ¿qué? El corazón. Entonces vemos que la prueba que Dios permite es para ver si nuestra fe es auténtica. Vamos a 1 de Pedro 1:7, porque hay gente que finge la fe. Sí, hay gente que finge la Pero fe. Dios quiere saber si mi fe es auténtica, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ahí se dio cuenta que la fe de Job era auténtica. Amén, así. 1 de Pedro 1:7. Para que sometáis a prueba vuestra fe. Para que sometida a prueba vuestra fe. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así es, mire que dice que la fe es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, o sea, se prueba con fuego. ¿Cómo prueban el oro? Con fuego. Y así dice que se halla en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y otra prueba es la del tiempo. Claro. ¿Es fácil esperar? No. ¿Qué dijimos ahorita de la sala de espera? No es fácil esperar. No es fácil. Y nosotros tenemos que esperar en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros, en el tiempo de Dios. Así es. Y por eso mucha gente en la espera no pasa la prueba. Sí, claro. Porque toma malas decisiones y ¿qué? Y resulta que no era la voluntad de Dios. Aquí vamos a ver lo que le pasó a Saúl. Primera de Samuel. Que se cansó de esperar y no pasó la prueba. Primera de Samuel 13:8-14. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se desertaba. Ajá. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Misma. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Y me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mira, Dios iba a darle el reinado para siempre, de generación a generación a Saúl. Porque era el primer rey Porque era el primer rey de Israel. Pero por no esperar 3 horas. Por no esperar 3 horas, él perdió la bendición esa de que su reinado fuera perpetuo. Y su hijo Jonathan no pudo ser rey en Israel.
Entonces vemos aquí que la impaciencia nos puede llevar a cometer ¿qué? Errores e impiden que el plan de Dios se realice en nuestra vida. Entonces quizás tú en este tiempo estás siendo probado y estás desesperado, pero si tú sabes esperar, confiar en Dios, sabiendo que la palabra de Dios dice que todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, conforme a su propósito hemos sido llamados, entonces Dios te va a dar el doble, así como a Job, o te va a llevar a otro nivel. Amén. Tu fe va a madurar y tú vas a manifestar la gloria de Dios. Por eso hay un himno que me gusta tanto. Pacientemente esperé en ti, Sí, Señor. En medio de la angustia te busqué. Qué hermoso. Sí. Sí. O sea que en medio de la prueba, este varón buscaba del Señor. Sí. Y le está hablando a dos personas que han sido probados de diferentes maneras, como dice la palabra, en diversas pruebas. Amén. Pero Dios nunca te va a dejar quedar en vergüenza. Dios nunca te va a dejar en la aflicción. Dios nunca te va a dejar ahí como estás, afligido, triste, sino que Dios quiere mostrar su gloria en cada uno de nosotros y en los que nos están viendo. Amén, así Entonces es. vamos a orar para que Dios te dé las fuerzas, para que Dios te ayude para pasar ese momento de prueba. Y también si tú de pronto tienes una debilidad y por causa de ese deseo, esa concupiscencia, el enemigo te está tentando todo el tiempo con ese pecado. Resiste. Hoy es el día En el nombre de Jesús. para que busques la presencia de Dios, porque la única manera de ser libre de esa concupiscencia, de ese deseo al pecado, es la presencia de Dios, es el poder de Dios. Es cuando tú dejas que Dios haga su voluntad allá en tu vida y tome el control de tu vida, y Él te puede hacer libre de ese deseo de pecado, ¿cierto, Amén. pastor? Amén, así es, pastora. Entonces oremos. Pastora, ore por favor. Padre, te damos gracias en el nombre En el de nombre de Jesús Jesús. por este tiempo que hemos podido compartir tu palabra. Tú conoces cada corazón de los que nos están viendo, aún el de nosotros, Amén. Señor. Tú todo lo sabes porque tú eres omnisciente, omnipresente, Dios todopoderoso, Señor amado. Y sé que muchos de los que nos están viendo están pasando por diversas pruebas, como dice tu palabra, Gloria a pero Dios. que la debemos pasar con gozo, Señor. Danos ese gozo. Solo el Espíritu de Dios nos puede dar ese gozo, Padre, en esos momentos difíciles, Señor. Así como Job, que en un momento tan difícil, que siendo temeroso, apartado del mal, Señor, tú permitiste una prueba, pero él te adoró, él se humilló delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a humillarnos delante de ti, Señor, a buscar tu rostro, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, y ayuda a aquellos que están mirando este video a morir a los deseos de la carne, Señor. Como dice tu palabra, que no proveamos para los deseos de la carne, sino que muramos, Señor, a ese viejo hombre, a esa vieja naturaleza, y que sea tu presencia la que venga y tome el control de cada vida y de nuestras vidas, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Señor, tu palabra dice que los que te amamos, todas las cosas nos ayudan para bien, aunque a veces no entendemos lo que estemos viviendo, lo que está pasando, pero nosotros miramos con los ojos del Espíritu, con los ojos de la fe, como dice la palabra tuya, Señor, que caminamos por fe y no por vista. Quizá las circunstancias nos dicen otra cosa, sí, pero nosotros creemos a tus promesas, a lo que tú nos has hablado, Señor. Amén. Y háblale, Señor, a cada uno de los que nos están viendo. Ministra ese corazón, llena su vida de tu presencia, Padre, para que él pueda soportar esas pruebas, esas dificultades, Señor, y pueda ver tu gloria y tu victoria, y que se pueda manifestar la obra de tu Hijo Jesucristo en cada uno de los que nos están viendo, porque para eso vino el Hijo de Dios, a deshacer las obras de las tinieblas y a vencer por nosotros, porque por eso, Señor, contigo somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados, ha sido que de el verdad Señor un me gozo. les bendiga, me les guarde.
Y no se lo olviden de darnos el Me gusta. y suscríbase Así es. a este canal. Y comparta Y esta comparta. enseñanza. Yo sé que a alguien le puede estar, ¿cómo se dice, pastor? Bendiciendo Su vida. su vida. Así claro. como a nosotros y a los que nos están viendo, otra persona necesita esta palabra de parte de Dios. Amén. Así que los dejamos hasta la próxima y Muchas bendiciones. ahí De parte de Dios. aparece el número de teléfono en la pantalla, nuestro correo, para cualquier inquietud, una consejería. Aquí estamos atentos para colaborarles y ayudarles. En Amén. el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Iglesia Cristiana, el poder de la gloria de Dios. Hasta aquí nuestra enseñanza bíblica de hoy. La próxima semana una nueva enseñanza de bendición. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y da like a nuestros videos. Dios te bendiga.